Nos encontramos en esta tarde con Rogelio Arriaga Robles, pues él es encargado de la ruta de Virrey de Solidaridad en la modalidad de combis. Él tiene pues un mensaje para la autoridad, tanto para el gobierno del estado, la delegación del transporte en la ciudad de Nogales. Y precisamente nos mostraba pues las inquietudes, las proposiciones que está haciendo directamente al secretario de gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, y precisamente para que nos explique él de qué se trata. Adelante. Sí, muchas gracias. Mira, buenas tardes de nuevo otra vez. Nosotros estamos proponiendo la intervención ya prácticamente de la Policía Tránsito del Estado para que de una vez se haga responsable en cuanto a lo que es el transporte público en el Estado, ¿no? ¿Qué es lo que conllevaría esto? Tránsito del Estado sería el responsable precisamente de abocarse a la revisión, inspección de las unidades de servicio. Por otra parte, pues la Delegación de Transporte continuaría con las cuestiones administrativas de permisos, de verificación de los carros en cuanto a la documentación, licencias y todo. Pero aquí se requiere porque los inspectores han sido rebasados por la cantidad de transporte que tenemos. Recordemos que no nomás el transporte en la modalidad de moverlo colectivamente, sino también tenemos el transporte de taxis, tenemos el transporte de carga, el transporte de la maquiladora. Entonces todos estos rubros son cubiertos por los pocos inspectores que tenemos en la ciudad. En otros estados de la República hemos visto que la Policía Estatal o Tránsito del Estado, son quienes se encargan precisamente de la verificación, el chequeo y el control precisamente de esto, ¿no? Y esto coadyuvaría precisamente a que el usuario estuviera más protegido, el concesionario estuviera también protegido y en sí pues la autoridad competente, como está la situación ahorita, fuese la autoridad única y exclusivamente que tuviera esa responsabilidad para que en este caso el usuario saliera protegido, ¿no? Una vigilancia que se diera precisamente, no nomás en documentación, sino también al mismo tiempo que se vigilara al usuario, que se le cuidara al usuario, ¿no? El horario aquí en Nogales es un poco limitado, se puede decir. Vemos claramente pues cómo los comercios tienen que cerrar a cierta hora para que el personal que trabaja en ellos alcance a agarrar la última pecera, el último camión. Pero, ¿qué propone? Mire, la propuesta hicimos nosotros hace aproximadamente ya algunos años. Nos estamos proponiendo que haga ya en Nogales 2 turnos del transporte público. Esto se llevaría a partir de las 5:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche. En 2 turnos, el primer turno a las 5:30, a la 1:30 de la tarde. El segundo turno de la 1:30 de la tarde a las 10:30 de la noche. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos maquiladoras, tenemos industria maquiladora, tenemos estudiantes de escuelas vespertinas, escuelas nocturnas, tenemos trabajadores que salen a horas pico, tenemos trabajadores del Seguro Social, del ISSSTE, del ISSSTEZON, que no son cubiertos y no todos tienen para pagar 50 o 60 pesos diarios de un taxi, ¿no? Entonces mucha gente, ¿qué es lo que pasa con el estudiante que está en una escuela vespertina o nocturna? Pues renuncia al estudio, renuncia a la escuela porque no hay cómo transportarse. Vienen los tiempos de invierno que son muy duros aquí en Nogales, muy difíciles. Y nosotros seguimos igual, pues falta competencia. Hemos dejado de hacer un transporte competitivo en ese sentido, porque estamos todavía canalizando el transporte de hace 30, 40 años, ¿no? Bajo los mismos horarios, el mismo esquema. Y Nogales es una frontera, si no la mejor o la principal en el estado de Sonora, que debe tener todos los servicios, debe de actualizarse, ¿no? Se váyase a otros estados de la República, váyase a Tijuana, a otra frontera, váyase a Mexicali. La limitante de horarios son hasta la noche, medianoche, ¿no? Pues nosotros estamos pidiendo hasta las 10:30, no más tarde. Obviamente, mucha gente le tiene miedo a este tipo de cambios porque saben bien que probablemente en los primeros días va a ser un poquito difícil o va a fracasar porque no estamos acostumbrados, pero todo cambio tiene que tener un resultado, ¿no? Y creo que a la postre esto sería formidable para el usuario, formidable para el estudiante, formidable para el ama de casa, para el padre de familia que sabe que su hijo va a llevar a tiempo a su casa, que sabe que va a llegar a tiempo a la escuela, que sabe que otro día se va a levantar temprano a su trabajo. Hay gente que tiene trabajos en la mañana y en la tarde estudian. Entonces tenemos que visualizar esto en cuanto al usuario que tiene doble jornada, ¿no? Tanto laboral como escuela, ¿no? Definitivamente, pues es lo que precisamente el entorno dentro del transporte público es lo que cambiaría precisamente la economía de esta ciudad, ¿no? Ojalá que nos los tomen en cuenta. Este proyecto lo hicimos hace 16 años cuando fuimos responsables directamente, cuando estuvimos bajo la secretaría de lo que fue el sindicato de despachadores, cuando lo representamos. Ya tenemos mucho tiempo que dejamos
la Secretaría, hicimos ese proyecto en tiempo y en forma, lo presentamos al gobernador que estaba en turno, al secretario de gobierno de aquel entonces, al director del transporte público en el estado en aquel entonces también, y pues todo fue recibido, mas sin embargo nunca se dijo nada, ¿no? Yo les pido a la autoridad, yo le pido a la gobernadora, le pido al propio secretario de gobierno nogalense, le pido al presidente municipal y a los regidores de la Comisión del Transporte, a la diputada, que se enfoque precisamente, porque estos temas son torales, estos temas son de problema cotidiano, el abandono que tenemos en cuanto a la cuestión de los trabajadores, en cuanto a la cuestión de los estudiantes, ¿no? Es algo que se requiere para que una ciudad tenga ese tipo de progreso paulatinamente. ¿Cuántos camiones o cuántas peceras que conocemos aquí andan en servicio? Y luego hablamos también sobre el tema de los taxis. Sobre todo, se sigue manejando pues el número de taxis piratas. El problema ahorita en el transporte público, en el caso de la modalidad de camiones urbanos, en el caso de la combi que nosotros aquí manejamos en esta ruta, nosotros traemos 12 unidades designadas para esta ruta, que pues día con día pues obviamente hacen su trabajo, pero bajo las circunstancias difíciles a veces, por las malas condiciones de la terracería que tenemos en la colonia de la Ruta de la Solidaridad, ¿no? Ustedes son testigos como medios de comunicación y usuarios de cómo en las condiciones que se encuentran estas calles. Ya tuvimos un lamentable accidente hace 2 años. La otra cuestión aquí, el transporte de camiones, pues hay rutas que han sido pues, específicamente, en el caso de Lomas de Nogales, en el caso del 5 de mayo, pues en un total abandono precisamente por la falta de unidad, por la falta de un presupuesto, porque los concesionarios han quedado ya ahora sí que a la vuelta de Dios, no tienen recursos para comprar unidad en buen estado, ¿no? Se había hablado mucho precisamente de buscar una regularización de unidades. Entonces, en lo que estamos pidiendo nosotros, quienes tenemos 25 años trabajando en esto, que se le dé el apoyo a las unidades, a las personas que no tengan unidades, a las rutas que no tengan precisamente esas unidades que conlleva aquí la ciudad, como la Vázquez, que está abandonada, tiene más de 2-3 años que no se ha servicio a la Vázquez, esporádicamente dan 2 meses, 1 mes. Entonces, que precisamente ahí se les dé el apoyo a los concesionarios con un crédito, ¿no? Las rutas que están establecidas y ya tienen sus unidades, nomás estar a la verificación de que estén en condiciones para prestar este servicio. Pues, ¿qué mensaje le mandaría ya en resumen al secretario de Gobierno, a la gobernadora Claudia Pavlovich y obviamente a la diputada que se encarga de la Comisión del Transporte, la diputada Leticia Calderón Fuentes? Pues únicamente que veamos las cosas de manera significativa, transparente, que no lo veamos con tintes políticos, que veamos una situación de que conlleve precisamente a reforzar los lazos con el concesionario, con el usuario, con los trabajadores, que haya ese tipo de relación que debemos tener todos diariamente con quienes servimos. Este es un trabajo más como cualquier otro, como una barra de abogados, como en un médico, como un comunicador como el que eres tú. Entonces este es un trabajo de responsabilidades, pero para tener responsabilidades hay que también dar ese tipo de servicios. Necesitamos ese tipo de apoyos, ese tipo de ayudas por parte de quien nos está representando a nivel gobierno. ¿Estas propuestas se han presentado al delegado local, Miguel Amador? No hemos tenido contacto con Miguel por las cuestiones de trabajo, tanto de él, no tenemos la oportunidad nosotros también por los 12-13 horas que nos permanecemos aquí en esta ruta, en este lugar, que ustedes son testigos que nos ven aquí a diario, desde la mañana hasta el anochecer. Entonces no hemos tenido la oportunidad, pero el momento que él lo decida, estamos en la mejor disposición. Aquí no es cuestión política ni que uno sepa más que otro, simple y llanamente queremos dejar una huella. En el caso muy particular de un servidor, tengo 25 años que avalan el trabajo. Empecé como un trabajador relevo en un camión, fui un transportista arriba de un camión, orgullosamente se lo digo. Empezamos a conocer el trabajo, nos gustó y tenemos 25 años prestando el mismo servicio. Únicamente queremos el acercamiento, que nos escuchen, para que esto se conlleve en favor del usuario y en favor del pueblo de Nogales. Y pedirles otra vez más al gobierno del estado que a través de los impuestos que paga el concesionario, pues que un 10% lo destinen precisamente para el raspado de calles, de rutas que van en el transporte público y que no tienen pavimento de las colonias, paradas, señalamientos por las avenidas donde transportamos a los ciudadanos, al usuario, que sean las terminales ya que tengan una identidad y que tengan realmente pues ese apoyo que no hemos tenido durante muchos años, ¿no? Creo que se ha quejado muy por detrás de esto, y la responsabilidad muchas veces, el gobierno municipal tiene una responsabilidad en cuanto a la comisión del transporte que tienen los regidores,
que desgraciadamente muchos de ellos tratan de hacer lo posible, pero como es muy poco el tiempo que tienen, 3 años no les alcanza para poder hacer las cosas que ellos realmente quisieran. Y mientras no se pongan de acuerdo, yo creo que aquí hay que darle al Estado, definitivamente darle al Estado, si no se municipaliza el servicio, darle al Estado la responsabilidad de seguridad del transporte público. Bien, hasta el momento tenemos entendidos como medios que precisamente la diputada Leticia Calderón Fuentes está promoviendo o promulgando que se municipalice el transporte público. ¿Qué piensa al respecto? ¿Ya dialogaron ustedes con ella? Mira, en cuanto a la municipalización del servicio del transporte público, se ha pedido hace mucho tiempo, se ha solicitado el transporte que sea obviamente de la localidad, que sea obviamente el gobierno municipal quien sea bajo la dirección de un titular dentro de la dirección del municipio quien lleve las riendas, pero por cuestiones burocráticas, por cuestiones de políticas a veces, partidarias, no se ha podido llevar a cabo este tipo de ensamblajes, ¿no? No tengo el gusto de conocer a la diputada, pero le hago la invitación para cuando ella quiera venir aquí con nosotros, nos visite, que vean las condiciones que el usuario los transportamos a veces, que vean las condiciones como el usuario está muchas veces en la calle bajo la lluvia o bajo el sol, resguardándose en casi en nada porque no hay un lugar donde lo haga. Yo les pido definitivamente que resguardemos al usuario. Creemos que ellos, no creemos, estamos seguros que ellos necesitan ese respeto y ese lugar que no le hemos dado. Hagamos responsables, tanto nosotros como la base trabajadora y ellos como gobierno. Cuando se refiere a resguardar al usuario, se refiere pues tanto a darle seguridad en el transporte, pero también muy importante lo que conocemos como paradas, pues las terminales en donde el transporte se detiene a levantar el pasaje, ¿verdad? Así es que esto, si usted te das cuenta, ya es un recorrido por las diferentes rutas de la ciudad, que son más de 20 y tantas rutas que estamos ahorita cubriendo. Pues no vas a ver una terminal digna, no vas a ver en la avenida Plutarco Elías o la Ruiz Cortines, si acaso 4 o 5 paradas, el periférico cuenta con 3 o 4 paradas. Entonces por eso es que estamos pidiendo esa protección al usuario. Hace aproximadamente 3 meses sufrió un accidente aquí a la altura de lo que era el BH, por la Plutarco Elías, un usuario que sale indespectivamente por la falta de señalamiento, por la falta de visualidad, por la falta de pintura, pues se provocó este accidente. Eso es lo que queremos llegar nosotros, buscar esa protección al usuario, independientemente que no sea la ruta donde estamos nosotros. Es el usuario de todos Nogales, es el usuario que nos da a comer tanto al concesionario como a los trabajadores, como al propio gobierno, que paga ese impuesto, a través de ellos nos pagan ese impuesto. Que muy merecido sería redituarle algo para atrás. Con información de Román Pineda, Noticias de Poder.